¿Cómo están todas nuestras familias? Qué lindo es poder compartir un nuevo día, estar conectados, orar juntos, tener una palabra para abrir las puertas de este nuevo amanecer. Las oportunidades comienzan desde bien tempranito. Cada día es un nuevo mover. Hay algo inspirador de parte del cielo que el tener los sentidos abiertos por medio de la fe determina que una palabra puede cambiar el horizonte y el destino de nuestras vidas. Así que bueno, juntos vamos a comenzar este día orando, declarando. Siempre les pedimos que nos vayan dejando ahí sus motivos de oraciones porque también es bueno saber quién está conectado, qué es lo que anhelás, qué es lo que deseas y cada día tener una palabra de Dios. Y hoy es Por supuesto. extraordinario. Y hoy más que nada tenemos un texto importantísimo, pero por sobre todas las cosas, cuando se abre un hogar por medio de una persona, dos o los que sean, Sí. se abre un ingreso espiritual para que la palabra no sea una lectura que quede en un ambiente, sino que pueda ingresar, penetrar para producir cambios, morfologías, transformaciones, porque la palabra tiene un espíritu. Y cuando hay un receptor de fe, esa palabra produce un efecto, un impacto, que la misma palabra que hoy se dará lectura y se orará, Así es. creemos que es el inicio, que es la activadora de todo lo que viene para estos días. Hoy, un gran tema, la oración activa propósito. Así es. Otra vez, la oración Activa activa propósito. propósito. Wow. ¿Cómo comenzamos? Con 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12, y lo vamos a compartir, ¿te parece? Por supuesto. Así es. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y el 12 dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué tal? Para comenzar con todo. Y eso para romper las estructuras del conocimiento de lo que es la oración. Acá en la carta de la iglesia tesalónica da un dictamen revelacional, ¿no? El poder de la oración, lo que puede producir una oración. Dice, oramos por vosotros siempre. O sea, no habla de una fecha, de un lugar específico, ni un tiempo durante la semana, sino que habla de una continua oración que se levanta delante del Señor, porque la oración produce efectos. Por eso activa propósito, dice, para que nuestro Dios tenga dignos de su llamamiento. O sea, que el llamamiento que ahora mismo sobre muchos de ustedes va a estar siendo despertado, accionado y promovido es por medio de la palabra. La oración es la voz que intercede ante los cielos y tiene destinatarios, personas, familia y hogares, para que las palabras puedan crear nuevas realidades, o sea, que activa aquellas cosas que están desde la eternidad, que muchos preservan en el corazón, pero que desconocen. Es como cuando el apóstol Pedro, ¿no? Sí. Él transitaba en una rutina laboral en el mar de Galilea, de su pesca, hasta que se cruzó Cristo y sobre un llamado activó un propósito. Por medio de un llamado, síganme. O sea, no hubo un sermón, no hubo un mensaje, no hubo un ambiente eclesiástico, simplemente un propósito que era conectado por una palabra. Entonces la misma palabra va a conectar propósito y destino, dignos del supremo llamamiento. La oración que activa un llamado que se enciende como un fuego que no se va a detener, que no se va a apagar, sino al contrario, que incrementa los mayores niveles de la gloria. Y esto va con una lucha continua que sucede en las madrugadas, que tal vez te has despertado con pensamientos de derrota, porque es cuando el enemigo trabaja en la noche, cuando nuestro cuerpo relaja, tal vez en sueños, tal vez en pensamientos, con palabras, con sentimientos de angustia, de dolor, de incertidumbre, de depresión. ¿Qué es lo que sucede en las madrugadas, ¿no?
Y cuando te levantas este día y comienzas, porque hoy se va a cumplir el propósito. Y como sigue, dice, todo propósito de bondad. ¿Sí? Por supuesto, Y todas las cosas buenas de fe. de fe. Cumple todo propósito. Wow. O sea, que el propósito se cumple por la oración y la intercesión. O sea, uno puede ver que una intercesión, en este caso de una figura, de un ministerio apostólico, iba a despertar el cumplimiento del propósito. Entonces, uno puede decir, Señor, se toman del Salmo, Jehová cumplirá todo propósito en mí, pero usted puede descubrir que hay cosas mayores. Una cosa es el propósito bajo el conocimiento intelectual y otra cosa es cuando el propósito se revela por medio de lo que es la oración. Entonces la oración te revela las dimensiones de tu propósito. Tremendo. Quizás has conocido durante el Evangelio parte del cumplimiento y a veces el propósito no es la actividad eclesiástica. Ese es el funcionamiento, el equipamiento y la preparación, porque hay un propósito mayor. Hay algo digno, algo que va a dignificar tu vida, que es el llamado eterno, es el propósito, que solamente tú y nadie más en la historia de la humanidad fue preservado, asignado para cumplir aquellas cosas que eres el portador de un destino y de un llamado y de un propósito de parte del Señor. Así que todo lo que sucedió en estos días, nada tiene más valor que pararte en el propósito de Dios. Que hoy cuando empieces a transitar, que cuando te muevas, cuando estás, mi vida tiene un propósito, yo soy un propósito. Que la obra del poder de Cristo está en nosotros, que hay poder, que hay autoridad, pero es mediante la oración. Porque Por supuesto. La oración activa lo que eres. Cuando comienzas días y días, vos fíjate, se nos pasan rápidamente y te das cuenta y decís, ¿qué hice? Fue rutinas que siempre van a estar, pero aún pueden ser rutinas dentro del propósito que cambia, ¿no? Situaciones que cada uno va afrontando, pero cuando tu vida está marcada desde temprano, desde la hora que estás conectado, cuando tú sabes dónde te paras, cuando tú sabes hacia dónde vas y principalmente cuando sabes quién es Dios en tu vida, ¿sí? Entonces hoy tenemos esta oportunidad. Yo digo esas llaves poderosas que Dios entrega en nuestras manos, que la oración está abriendo el camino, está marcando. Y bueno, pero ya lo hice alguna vez o eso funciona para otros. No. Esto es a diario. Permanentemente es mantener la conexión y saber que la oración tiene poder y tiene autoridad. Despierta cosas en lo sobrenatural. Exacto. Más allá, me estaba vinculando. Pablo no hubiera sido Pablo si ese hombre no hubiera sido direccionado a la ciudad de Damasco, a la calle derecha, y en obediencia hubiera orado para abrir los ojos, e imponer e impartir el Espíritu. Entonces, un hombre que no está en la historia, pero cumplió un propósito, que no está en los argumentos eclesiásticos, pero espiritualmente fue el eslabón, lo que conectó y lo que dimensionó el propósito de Pablo. Tremendo. En el cumplimiento de la historia. De la misma manera, una oración puede activar cosas en lo sobrenatural. Hay una palabra que tienes que tomar, que creer, que es como una llave que te va a abrir el conocimiento y te va a mostrar secretos y revelaciones de parte del Señor. Porque todos aquellos que Dios llamó, por eso habla del llamamiento y del propósito. Sí. Si hay un llamamiento, es porque hay un propósito. Y si hay un propósito, es porque hay una obra de fe con poder. Entonces, la oración te va a conectar con tu llamamiento, tu propósito y la obra que Dios va a hacer con poder por medio de tu fe. Y como sigue el versículo 12, y que sea glorificado en vosotros Cristo. Todos los días. ¿Cómo cambia nuestra visión? ¿Cómo cambia nuestra posición? ¿Cómo cambia, creo que el medio? Cuando yo sé que lo que haga y donde haga, estamos seguros que en este tiempo donde tú das una palabra, un abrazo, una oración, pondrás las manos sobre los enfermos y serás sano.
donde te muevas, una palabra de aliento o el solo estar parado, porque nuestra vida tiene propósito y portamos a Cristo y es la presencia de Dios en nosotros revelado. El solo estar en un lugar, ¿cómo transforma? ¿No? Y de lo que cubre y de lo que guarda. Entonces, no puede ser un día más. Y uno entiende de que el ambiente espiritual despierta cosas. Entonces, cuando uno va a un ambiente, a una reunión, por eso uno siempre insta que dejar o enajenarnos de esa cultura que se estableció, y lo hemos enseñado por medio de los concilios. Hay muchos concilios para enseñar, no solamente el de Nicea, sino el de Constantinopla, el de Trento, muchos concilios donde normativas humanas condicionaron el mover espiritual. Entonces, cuando uno está en un ambiente donde nos congregamos como iglesia, donde representamos el diseño por medio de Cristo, lo que estableció como el lugar de la revelación, de la autoridad y de la oración, cosas se mueven. Sí. Hay una historia que me mencionaba una persona que estando en el ambiente el domingo pasado, donde estamos llevando el despertar espiritual de los dones de los ministerios, como que sentía algo de parte del Señor, pero como que lo reprimió porque veía como que no, le digo, nunca tenés que condicionar lo que Dios quiere hacer en un momento. Entonces Dios está despertando dones, llamados, ministerios y acciones y aún operaciones del Espíritu. Porque cuando algo es despertado, porque se está orando, Señor, despierta los dones, despierta los ministerios. Cuando eso se está produciendo, uno tiene que introducirse en las corrientes del Espíritu. Si no, te quedarás en la orilla de la incredulidad, pudiendo haber cruzado al destino de tu llamado y de tu propósito. Y Dios no se puede glorificar con personas que continuamente nosotros es una decisión día a día, en la búsqueda, en la oración, en pedir y a veces decir, bueno, pero estoy orando mientras voy, Señor bendíceme, ayúdame. No, una oración de propósito es totalmente diferente. Cuando empiezas este día y vas orando sobre tus hijos, Señor, tú los enviaste con propósitos, tú los formaste, ellos son sanos, son benditos, ellos tienen un diseño de Dios, tienen un carácter, una forma, una personalidad que es acuerdo al propósito. Entonces, cuando empezamos a orar y a hablar, ¿cómo se activa totalmente todo? Totalmente. Algo en lo espiritual Total. Se sobredimensiona por lo natural. O sea, es como que emergen una fuerza interior y se sobrepone sobre todo aquello que en la vieja naturaleza trata de detener el crecimiento del propósito. Y dijiste algo clave, la oración que produce el propósito. Y me vino a la memoria la oración del padre Zacarías bendiciendo y profetizando sobre Juan. Sí. Una oración que se alineó al cumplimiento de un propósito y que activó un ministerio desde el mismo origen, desde la gestación. Entonces, entender que las palabras en Dios no vuelven vacías, no son sonidos que no producen transformación ni de cambio, sino que la palabra y la oración tiene el poder, el ADN de concebir, engendrar y desarrollar todo aquello por el cual Dios la envía. Oramos juntos. Ahora sí decir, quiero que oremos juntos esta oración que activa propósito en este día. Padre, te damos tantas gracias porque tú eres fiel y bueno por aquellos que te aman y que te buscan. Hoy, oh Dios, gracias por lo que tú estás hablando. Gracias porque siempre esa oración activa lo que tú has puesto en nosotros. Gracias porque tú nos has llamado dignos. Gracias porque tú cumples el propósito de Dios en la bondad en nosotros, por la obra del poder y la fe que está en nuestro corazón. Hoy bendecimos cada vida. Señor, hoy nos unimos en oración. Sabemos que cuando estamos en tus manos, sabemos que cuando te ponemos a ti primero por sobre todas las cosas, el cielo se abre a nuestro favor. Padre, pero hoy queremos honrar y bendecir cada vida que por mucho tiempo estuvo frustrado mirando hacia atrás, no reconociendo el propósito y el llamado que tú has puesto en nosotros, que es Cristo Jesús.
Hoy oramos y cubrimos sus vidas, sus corazones, familias que no saben el destino y el propósito. Señor, que en este día los introduzcas, que en este día abras camino y que el favor de Dios repose sobre ellos. Señor, oramos Gracias. para que el llamamiento que ha dignificado cada vida que recibió la voz del cielo, que fueron convocados en el escenario de la vida, de la tierra y del cumplimiento de promesas eternas. Oramos para que un llamado se despierte sobre cada corazón y para que todo lo que está predestinado en el libro de la vida, escrito en los cielos, se cumpla al pie de la letra, J y tilde, que nada quede desechado, sino que mediante la obediencia, bajo el poder de tu Espíritu Santo, cada vida pueda recibir una impartición de tu gloria y cumplir todos los días de su vida las asignaciones eternas. Los bendecimos como personas individuales, como matrimonio, y aún bendecimos el propósito familiar en cada uno de ellos. Lo proclamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, ¿qué más de decir? ¿Cómo va a ser este tiempo, este día, donde transcurra, donde te muevas? Pero nunca olvides que la oración activa propósito. Gracias. Un hermoso día. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo encuentro.